Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy les voy a compartir un aplicativo que nos va a ayudar a extraer los datos de sobreancho, peralte y sentido de curva de un corredor ya generado. En este caso, yo tengo aquí un corredor al cual ya le he asignado todos los parámetros que me indica la norma con respecto a los radios, al sobreancho, al peralte. Lo que vamos a hacer es generar una tabla de elementos con estos datos propios de este mismo corredor. Entonces, vamos a ejecutar el comando y luego voy a proceder a explicarles el funcionamiento. El comando es cel, nos pide seleccionar el alineamiento principal, luego los offsets izquierdo y derecho y nos aparece una ventana. Aquí lo primero que vamos a hacer es generar los labels. Listo, los ha creado, tanto de tangentes como de curvas. Procedemos ahora a generar la tabla de elementos. Utilizamos el icono de Add Segments y visualizamos aquí un estilo que ya ha creado el aplicativo. Simplemente lo seleccionamos y le damos OK. Hasta aquí ya ha generado la tabla de elementos de curva. Lo que nos faltaría es calcular el sentido, el sobreancho y el peralte, para lo cual vamos a darle aquí en el apartado de peralte y sobreancho, calcular. Nos va a tomar unos segundos. Esperamos hasta que termine su cálculo y ya con eso tendríamos listo. Ya el cálculo se ha completado satisfactoriamente y automáticamente se ha actualizado el cuadro de elementos, ¿no? Con los datos del sentido, sobreancho y peraltado. Bien, hasta ahí ya tenemos cerrado todos los datos y utilizamos para nuestros fines. Ahora voy a proceder al detalle y explicarles cada uno de los parámetros que contiene el aplicativo. Vamos a cerrar el civil. Ya cerramos el civil. Abrimos nuevamente. Esperamos a que cargue. Bien, aquí ya tengo cargado el archivo con mi corredor de carretera con 24 curvas. Lo que vamos a hacer es descargar el DIR. El link lo voy a dejar líneas abajo del video como siempre. Vamos a descargarlo. Aquí, como siempre me aparece esta ventana de alerta, simplemente le damos descargar archivos sin verificar. Ya descargó aquí mi carpeta de descargas. Nuevamente le damos clic derecho, propiedades, actualizamos. Les debe aparecer un icono de... Listo, ya apareció ya. Si no les aparece, le dan a actualizar y con eso bastaría. A este botón me refiero. Le dan a este botón de desbloquear y con eso ya podemos utilizar todas las funciones del aplicativo. Cargamos mediante netload y vamos a mi carpeta de descargas. Seleccionamos el archivo que acabamos de descargar. Es este de aquí, según la hora, y doble clic. Con esto ya tenemos cargado el aplicativo. Le damos el comando cel. Nos solicita seleccionar el alineamiento principal y luego los offsets izquierdo y derecho. Y ya con eso nos aparece. En la primera parte tenemos
los alineamientos que van a ser utilizados para este cálculo, ¿no? Aquí en este sector nos aparece el alineamiento central, nos dice que se llama eje túnel, tal y como está aquí, y luego el nombre de los offsets, ¿no? En este caso estoy eligiendo dos alineamientos que tienen un ancho de carril de 3 metros cada uno. Si nosotros seleccionamos aquí en los offsets alineamientos, nos va a reconocer automáticamente los anchos de carril. Pero nosotros también podemos utilizar polilíneas, ¿no? Estas polilíneas que deben acompañar al alineamiento principal todo el recorrido hasta llegar al final. También esta polilínea puede ser usada para este cálculo, ¿no? Entonces, ya sea alineamiento o polilínea, lo va a leer. En el caso de ser polilínea, sí tenemos que agregar manualmente aquí cuánto es el ancho del carril, ¿no? Para que pueda efectuarse el cálculo sin problemas. Bien, hasta aquí ya tenemos las entidades que van a ser utilizadas. Luego aquí en el siguiente apartado de creación de labels nosotros podemos crear y generar los labels de las curvas y tangentes, o en todo caso si nosotros queremos simplificar simplemente de las curvas, ¿no? En este caso yo voy a utilizar el completo para que me genere también de las tangentes. Una vez que tenemos creado ya estos labels, le damos al apartado de crear tabla mediante Add Segments. El estilo que va a crear el aplicativo ya está aquí. Simplemente le damos OK. Y con eso ya tendríamos la tabla generada. Como vimos hace un momento, faltaría agregar la columna de sentido y sobre ancho y peralte, para lo cual le damos en este apartado calcular. Se va a tomar unos segundos en calcular. Aquí yo estoy probando con un alineamiento que tiene 23 curvas, si no me recuerdo. Lo he testeado hasta con un alineamiento que tiene 150 curvas, ha corrido sin problemas, se ha tomado unos minutos, pero lo ha generado. Y al dar a aceptar ya ha creado y agregado la columna del sentido y la columna de sobreancho y peralte. Si nosotros luego de esto queremos modificar nuestro alineamiento, se van a actualizar todos estos datos propios de la tabla del civil, pero no se van a actualizar los datos de sentido y sobreancho, porque estos datos los tenemos que hacer con el aplicativo. Entonces, si tenemos aquí esta tabla y nosotros queremos modificar nuestro alineamiento, la curva 1 lo vamos a cambiar de sentido. Iba en sentido derecho, ahora lo vamos a cambiar a sentido izquierdo. Vemos que se van a actualizar todos los datos centrales correspondientes a radio, tangente y todo eso, pero no se van a actualizar estos datos, ¿no? Porque todavía siguen derecho. Para este caso, en el que ya tengamos nuestra tabla creada y necesitemos modificar, lo que vamos a hacer es llamar nuevamente al aplicativo. Nuevamente nos pide seleccionar alineamiento principal, izquierdo y derecho. Y como ya tenemos los labels creados, solamente le damos calcular. Y vamos a ver que va a calcular y actualizar nuevamente todos los elementos, en donde aquí este primer ítem lo va a cambiar a izquierdo, tal y como lo hemos modificado, ¿no? En estos momentos. Aquí el sobreancho es 0 porque de acuerdo a la norma que le he ingresado, para esta longitud de curva no va a ser necesario agregarle un sobreancho, pero sí peralte, ¿no? Si queremos verificar estos datos, podemos seleccionar una curva. Vamos a retroceder. Aquí parece que se ha generado una línea errónea. Retrocedemos para volver a los datos anteriores.
previos a la modificación. Wow. Otra vez control Z. Unos segundos a que termine de cargar. Listo. Ya volvió a su estado anterior. Y como siempre se van a actualizar todos los datos menos el sentido y el sobreancho, ¿no? Bueno, por temas prácticos, como hemos retrocedido, vamos a actualizarlo una vez más para hacer la verificación de todos los datos. Como ya tengo generados los labels, le doy calcular para que me actualice estas columnas, ¿no? Listo, ya terminó. Aquí el sentido ya volvió y ya calculó el sobreancho. Bien, vamos a eliminar esto y a verificar los datos. Teníamos un carril de 3 metros, ¿no? Entonces voy a hacer offsets de 3 metros a cada lado del alineamiento para hacer la verificación de los datos. Izquierda y derecha, listo. Este offset está a 3 metros. Vamos a medir. Listo, este es el ancho del carril. Y si nosotros queremos hacer la medición del sobreancho, vamos a activar aquí perpendicular y listo. De acuerdo a la medida, aquí en esta curva número 1 el sobreancho es de 1 metro. Si nosotros vamos a la tabla, verificamos que el sentido es derecho efectivamente y el sobreancho es exactamente de 1 metro tal y como lo podemos verificar, ¿no? Si nosotros también a la par queremos verificar el tema del peraltado, vamos a hacer un Quick Profile. Bueno, esto nos va a dar un dato aproximado. Quick Profile. Vamos a... Aquí está. Dejarlo en continuo para poder apreciarlo correctamente. Y vamos a hacer una pendiente de 5%. 5 hacia abajo, 100 en horizontal, cerramos, formamos una pendiente de 5%. Esta línea la movemos aquí y podemos verificar que la pendiente coincide de acuerdo a la tabla. Entonces, con esto ya hemos verificado que los datos mostrados por la tabla están correctos, están de acuerdo al corredor que hemos generado. Recuerden que lo que hace la tabla no es calcular datos de acuerdo a la norma. No, lo que va a hacer la tabla y el aplicativo es extraer los datos con los que hayamos generado nuestro corredor, ¿no? Todos estos datos del corredor los pone en la tabla y eso es lo que muestra, ¿no? Porque muchas veces, a veces nosotros aplicamos la norma, pero hay casos especiales en los que nosotros editamos. Por ejemplo, no sé, en esta curva necesitamos un sobreancho mayor al que nos indica la norma por temas específicos y en esos casos puntuales nosotros a veces nos excedemos o no respetamos la norma. Entonces, estos datos específicos que vamos a ingresar a nuestro corredor es lo que va a mostrar la tabla, ¿no? Bien, ¿qué más quería explicarles? Allá. Como ya les había mencionado, lo he testeado con alineamientos de hasta 150 curvas, no he tenido problemas. Pero también por un tema de juego, por así decirlo, lo he testeado con un alineamiento que ha tenido 300 curvas y ahí sí el aplicativo se ha demorado más de lo necesario, ¿no? Entonces, procuren ejecutar el aplicativo
con alineamientos que tengan menos de 150 curvas, ¿no? Para que no tengan problemas. Lo segundo es que el aplicativo va a necesitar una versión mínima del Civil de 2018 para que pueda ejecutarse, ¿no? Si ustedes tienen una versión menor del Civil 2018, pues no va a correr. Con esto creo que sería todo de mi parte y espero verlos en los comentarios, ¿no? Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos.